exactamente 9:33 de la mañana. A veces los jóvenes, los padres de familias están muy preocupados porque cuando llevan una carrera profesional de diversas especialidades, uno dice cuál será la mejor carrera o la mejor opción para poder elegir y cuál te puede dar mayor rentabilidad. Así es, Pilar. Siempre nos preguntamos todos cuáles serían los retos o cuáles son los retos que afrontamos todos los jóvenes para poder acceder a un empleo adecuado, ¿no? Se sabe que la población ocupada en Lima Metropolitana ha alcanzado los 5.051.000 de personas en el trimestre móvil de febrero, marzo, abril de este año, lo que significa un aumento del 22,9% en comparación a similar trimestre del 2021, según lo último informe de la situación del mercado laboral en Lima Metropolitana del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, ¿no? Importante los datos que nos arrojan y sobre todo conocer sobre, ahora vamos a hablar sobre este tema tan importante con el rector de la Universidad Autónoma del Perú, Enrique Vázquez, quien ya me confirma si estamos en enlace telefónico. Si ya estamos en enlace telefónico, para poder enlazarnos en vivo sobre este importante tema, ¿no? ¿Cuáles son los retos que se afrontan para que los jóvenes, que se afrontan para que los jóvenes puedan acceder al empleo adecuado, Pilar? Así, para que no dé mayor información, mayor alcance incluso de estas estadísticas en Lima Metropolitana. Para ello nosotros tenemos como invitado a Enrique Vázquez, rector de la Universidad Autónoma del Perú. Buenos días, estimado Enrique. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación de Estéreo Villa. Muchas gracias. Hay unas preguntas que casi la mayoría de padres de familia o quienes van a de repente tener una especialidad, ya una carrera que puedan elegir, se van a preguntar cuáles son los retos que afronta para que los jóvenes puedan acceder a un empleo adecuado, si es que realmente es la carrera que tiene mayor empleo, mayor rentabilidad. Bueno, es una muy interesante pregunta porque nos lleva a decir un tip muy importante. Hay que desarrollar la capacidad de acceder y usar información. Entonces, todo profesional, sea de las ciencias humanas, de la gestión, de ingenierías, en fin, en general, tiene que desarrollar esa capacidad de poder acceder a la información que hoy en día está muy disponible. Por ejemplo, si uno compara el joven de hoy día con el joven de hace 20 años o de 40 años, definitivamente, ¿qué oportunidades laborales había? Había que recurrir al periódico, había que recurrir a algún amigo que le pase la voz. Hoy en día, a través del Internet, existe mucha información. Lo importante es, por ejemplo, si yo soy un escolar que estoy terminando el colegio y quisiera saber cuál es la carrera que me es más rentable, hay una página web que se llama Ponte en Carrera, que permite identificar qué carreras son las que reditúan más, qué universidades son las que ofrecen y definitivamente cuál es lo que implica la inversión en esa educación. Si yo ya estoy terminando la carrera, también en el Internet hay varias páginas web que nos brindan información sobre las tendencias de los salarios y de las oportunidades de empleo. Es decir, lo importante ahora es saber acceder a la información y luego cómo usar esa información. Así es, efectivamente, también conocer sobre los retos y las soluciones y siempre aterrizando la situación de los jóvenes. Por ejemplo, aquí en Lima Sur, al 2017, el 58% de jóvenes no estudiaría y el 36,1% de jóvenes que sí estudia trabajarían. Estos se conocen como los CISIs, ¿verdad? Y representan el 15,3% de jóvenes de la zona sur. Si bien esto es deseable, la mayoría se desempeñaría en empleos informales, ¿no? Hablando sobre ese tema, ¿cuáles serían los retos y soluciones que se presentarían en ese tema? Bueno, este trabajo realizado por el Centro de Investigación e Innovación de la Universidad Autónoma por Juan García Negrón nos invita a pensar algo sumamente importante, que necesitamos un Estado que pueda brindar oportunidades y para eso el sector privado puede hacerse alianza para que se presenten oportunidades de educación. El joven que termina el colegio y decide no estudiar postsecundariamente, es decir, estudios superiores, se va a quedar en alrededor un sueldo mínimo vital como aspiración o recurrir al mercado informal donde necesariamente no va a recibir vacaciones, no va a recibir gratificación, no va a tener seguro, es decir, va a subsistir con un trabajo precario. Pero si alentáramos que el sector público pueda ser más orientador sobre qué universidades, qué institutos ofrecen oportunidades de carreras que sean sumamente, presenten altos retornos a la educación, es sumamente positivo. Entonces, para que no haya más ninis, necesitamos, digamos, un gobierno municipal, un Estado que pueda brindar
muchas oportunidades de educación y de empleo. Ciertamente, por ejemplo, Beca 18 ha sido sumamente importante como un gran impulsor para que jóvenes talentosos puedan cambiar sus vidas. Pero también necesitamos más recursos públicos para que, por ejemplo, universidades también públicas o privadas brinden estas oportunidades a jóvenes que tienen futuro. Y el futuro ciertamente se escribe a partir de la información. Y si no hay una buena información, entonces el joven toma decisiones equivocadas. Así es, cuán importante es la información que uno pueda obtener para poder decidir también su futuro en la educación. Algo muy importante que usted mencionó que tiene que ver el mayor de repente presupuesto para la educación, ya sea en instituciones o institutos, universidades públicas o privadas. Y me quiero enfocar directamente en Lima Sur, ¿no? Aterrizando la situación de los jóvenes en Lima Sur, hablamos desde el inicio de 2017 o 2017 directamente, hay un porcentaje grande de jóvenes que tiene que ver directamente con la educación. Así es, así es. Ciertamente, ¿qué sucede? En Lima Sur tenemos 11 distritos que tienen una heterogeneidad muy extrema en cuanto a necesidades de educación y de trabajo. Lamentablemente, más de un quinto de la población es pobre y otro quinto están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo se puede rescatar a esas familias para que salgan de la trampa de la pobreza, para que los jóvenes puedan hacer salir que sus familias salgan adelante? Es con educación. Entonces, pero lo importante es que tiene que ser una educación accesible del lado privado y que sea también de mucha calidad. En este estudio del Centro de Investigación e Innovación de la Universidad Autónoma, elaborado por Juan García Negrón, nos indica, por ejemplo, que se necesita reforzar la oferta educativa de acuerdo a las necesidades de los jóvenes. Hoy en día, por ejemplo, en Lima Sur, casi 60% en algunos miramientos con respecto a sus estudios, porque hay un problema de necesidades básicas de las familias. Es decir, la crisis está golpeando a los hogares y está empujando a que los jóvenes que antes trabajaban para pagar sus estudios, ahora tienen que trabajar para ayudar a cubrir la canasta básica del hogar en el que componen. Entonces, se entran en un dilema en que estudio, trabajo, trabajo. Bueno, ¿cuáles son esas posibilidades y restricciones, ¿no? Muy bien. También hablábamos hace un momento sobre los retos que debemos asumir y uno de los retos también es en la búsqueda del empleo juvenil, que es para las pequeñas y medianas empresas dedicar parte de sus recursos a formar a gente joven que puede no ser rentable por su alta inversión, tanto económica como en tiempo, ¿no? Hablemos sobre un poco la demanda de las pymes de trabajadores con experiencia. Sí, muy buen punto, Smith. La verdad que las pequeñas y microempresas dependen de las locomotoras, que son las grandes empresas, y las grandes empresas dependen de que tengamos un gobierno que aliente la inversión, que aliente el consumo. Entonces, hay tres niveles de decisiones importantes. A nivel macro, necesitamos que el gobierno le dé confianza a que las empresas inviertan más, ¿no? Para que a su vez contraten más trabajadores y esas empresas a su vez jalen a proveedores que están en nuestras pymes. Por ejemplo, en Lima Sur hay una gran cantidad de pequeñas y microempresas que están a la expectativa de ser proveedoras de estas grandes empresas. Pero a su vez entonces esa incertidumbre de cómo le va a las grandes les genera a las pequeñas también incertidumbre en cuanto a la demanda laboral. Por eso es que hoy en día los jóvenes están teniendo dificultades para poder engancharse en trabajos que sobre todo se les pague sus 12 sueldos, su gratificación, su CPS. Pero en la medida que haya, como se dice, esa situación de stand-by, siempre tiene que haber oportunidades de capacitación. Hoy en día, fíjense, uno necesita mejorar sus capacidades técnicas en todo lo que significa informática. Y hay cursos gratuitos en el Internet que permite, ¿qué cosa? Aprender, por ejemplo, macros de Excel, aprender, por ejemplo, programas gratuitos como el R, entender un poco el Stata, que eso les va a permitir a todo joven poder ayudar a que la pequeña microempresa o la mediana empresa pueda, ¿qué cosa? Serle útil para justamente sus objetivos de crecimiento. Entonces, la situación no es fácil, pero siempre hay esperanza de que en la medida que uno invierta en su educación, va a poder aumentar su productividad y como sabemos, a mayor productividad, mejores posibilidades de salario.
Así es, en estas mayores posibilidades de salarios, sabemos que hay muchos jóvenes que están en los últimos ciclos, ya sea en las universidades públicas o privadas, y siempre, al menos hablamos directamente en Lima Sur, en esta demanda laboral, muy pocos de estos jóvenes consiguen un puesto de trabajo porque las diferentes empresas solicitan, necesito personal que tenga experiencia. Entonces, como que dices, no, yo he terminado mi carrera, quiero ganar experiencia laboral, y lo que hace es ahí la informalidad, ¿no? Bueno, no tienes experiencia, entonces no te puedo contratar como corresponde porque tienes la palabra dicha, la palabra criolla, tienes que pagar derecho de piso. Ornella, lamentablemente tienes razón. Lo que tú dices es la triste realidad de hoy en día, más aún cuando estamos en un escenario macro un poco incierto, entonces a su vez genera incertidumbre. Acuérdate, la incertidumbre en los mercados de bienes y factores genera incertidumbre en los mercados laborales. Entonces, lo que tú no dices es muy cierto. Lamentablemente, las oportunidades para los jóvenes solamente se están dando en el, como se dice, en el mercado informal o ilegal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como universidades, por ejemplo? Ya desde cuando el joven esté terminando el tercer año de su educación superior, ya debería estar consiguiendo prácticas preprofesionales. Qué bueno. Para que cuando termine pueda realmente tener, como se dice en su currículum, aspectos justamente lo que el mercado está pidiendo en ese momento. Por otro lado, los estudiantes universitarios deben pedir a sus universidades que haya muchos coloquios en que los empleadores les puedan decir, señores, en estos momentos, un abogado, ¿qué necesita? Necesita aprender básicamente estadística y algo de economía, porque ahora los contratos nos piden hacer cálculos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto implica la valoración de este divorcio? Disculpen la palabra, el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto se van a dividir los bienes? Hay que calcular valores, ¿no? Ya. Luego, por otro lado, el arquitecto necesita saber, por ejemplo, algo de leyes, por supuesto, porque no me voy a poner a diseñar en medio de una urbanización un edificio de 20 pisos. Tiene que respetar la ley, las normas y procedimientos. Entonces, hoy en día, nuestros jóvenes necesitan, de alguna manera, alentar a las autoridades de las universidades que haya mayor vínculo con los empleadores del sector público y privado, porque cada cual escoge su ruta. Pero es importante mucho que haya sintonía entre lo que es la oferta laboral, que son los jóvenes que están estudiando o terminando de estudiar, y la demanda laboral que está definido para las empresas. Muy bien, conocer sobre ello es parte de los retos que debemos cumplir para poder lograr cumplir estos temas tan importantes. Ahora también, como bien decía, ¿no? La actualización siempre es muy importante, la actualización continua de los conocimientos, ¿no? Tal vez, como se decía en el pasado, no hacía tanta falta de actualizar los conocimientos, y hoy en día es muy importante que las empresas y los empleadores busquen personas más preparadas y adaptadas a los nuevos tiempos, nuevos retos, y sobre todo sean versátiles. Es muy importante la capacitación, la actualización continua de conocimientos. Exacto, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en mi generación nosotros teníamos que actualizarnos, aunque lleváramos un curso, 2 cursos al año, y ya nos encontramos muy bien, ¿no? En mi caso tuve el privilegio de poder estudiar un doctorado, y ya con eso era más que suficiente. Y más aún, si uno lo hace en un país de habla inglesa, le da ventajas comparativas muy, muy interesantes. Hoy en día uno tiene que estudiar prácticamente semanalmente algún curso, alguna técnica. Hoy en día aprender técnicas, sobre todo muy vinculado a la informática, es sumamente vital. Y hoy en día hay muchos programas gratuitos. Por ejemplo, este programa R, por ejemplo, es un programa gratuito que te permite hacer procesamiento, análisis y hasta presentación de tus trabajos de manera muy profesional. Entonces, eso lo tenemos que hacer casi todos los días, así como tenemos que caminar o correr, hacer ejercicio o desayunar, tenemos que nosotros que estar actualizándonos, porque finalmente el mercado laboral es muy competitivo, y si no mejoramos nuestras capacidades, nuestras potencialidades con el uso extenso e intenso de técnicas, no vamos para adelante. Importante lo que usted nos menciona, Enrique Valdés, agradecer también a la Universidad Autónoma. Enrique Vázquez, por si acaso. Vázquez, disculpe. Entonces, mencionaba que es muy importante también lo que usted nos comenta a lo largo de esta entrevista, de cuáles son los retos que se afronta para que los jóvenes puedan acceder a este empleo adecuado. Información que nos ha ayudado, y muchos jóvenes de Lima Sur que también escuchan Radio Estéreo Vía. Agradecer nuevamente también a la Universidad Autónoma del Perú por darnos ese espacio y brindarnos la información que usted en estos momentos nos ha dado. Quizás algún mensaje, algún número telefónico, alguna universidad, para que de repente los jóvenes puedan tener mayor información de lo que usted nos ha comentado en la entrevista.
Bueno, invitamos a todo joven de Villa El Salvador a visitar el campus de Villa El Salvador, porque ahí van a ver, por ejemplo, que tenemos un centro de investigación con las últimas facilidades de lo que significa el uso de la información. Estamos retando a que los jóvenes sueñen con cable a tierra, a que puedan mejorar su productividad. Tenemos 11 carreras que les va a permitir de alguna manera mejorar no solamente el presente, sobre todo el futuro de ellos y de sus familias. Los esperamos en Villa El Salvador, en nuestro campus de la Universidad Autónoma del Perú. Muy bien, muchas gracias Enrique Vázquez por acompañarnos, rector de la Universidad Autónoma del Perú, que el día de hoy nos dio una importante información sobre los retos que se afrontan para que los jóvenes puedan acceder a un empleo adecuado. Han tomado nota importante toda la información que hoy nos ha brindado. Muchas gracias Enrique Vázquez por acompañarnos. También agradecer a nuestra universidad, bueno, que queda en Lima Sur, que es la Universidad Autónoma del Perú, y si desean mayor información, igual pueden buscar en su página web o a través de Facebook. Qué importante información, ¿no? Así es, efectivamente. Muy importante la información que nos brindó el día de hoy sobre los retos y soluciones que tenemos que tomar en cuenta. Y es muy importante todos los empleadores, las empresas, las MIPES. Importante todo esto que debemos que realizar también. Claro, tenemos que avanzar, ¿no? Tenemos que avanzar con esta reforma universitaria que se ha dado en el 2014 y que ahora está muy complicado en el tema político que tiene que ver con la SUNEDU. Esperemos que la SUNEDU también sea autónoma, ¿no? Y que en este caso el Congreso también pueda reevaluar las firmas que normalmente se ha dado, o si no, igual pueden acercarse. Y hablando de universidades, hacemos la invitación a muchos jóvenes o las personas estudiantes que desean realizar la firma, que son las 5.000 firmas que están buscando para la contrarreforma que han lanzado el Congreso, que tiene que ver con la educación universitaria y la calidad que deben tener los jóvenes. Acá en el Centro de Comunicaciones, que está acostado a la comisaría de Villa El Salvador, muy cerca a la municipalidad, hay un planillón donde también ustedes pueden hacer valer sus derechos, y ya saben, están invitados también, Smith. Muy bien, 9:53 de la mañana en tu radio Estéreo Villa. Es momento de cambiar el tono de la información porque nos vamos ahora con los deportes con el gran Leo Mena. ¿Cómo estás, Leo Mena? Bienvenido. Sí, hola, de nuevo. Otra vez. De nuevo saludarnos.